Sí, Señor. Nosotros queremos menguar para que crezcas tú en todo momento, Señor, en toda hora, en todo lugar. Que seas tú, Señor, quien esté antes que nadie, por sobre todo, y que nosotros podamos sentir, saber, reconocer que tú necesitas crecer en nosotros, Señor. Que es necesario que nosotros menguemos para que tú puedas crecer en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Señor, te damos gracias por este día porque sabemos que es un día que tú has preparado para hablarnos, un día que tú has preparado para hacernos llegar tu palabra. Y sabemos también, Señor, que tus ángeles ya están en este lugar alabándote junto con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, es el primero que llega como invitado de honor para dirigirnos, para hacernos abrir los ojos, Señor, y para convencernos de la verdad. Gracias por todo, Padre. Te entrego yo este tiempo, esta predicación, porque yo sé, Señor, que tú vas a hablar a través de mis labios para que tus hijos puedan entender cuál es tu perfecta y agradable y buena voluntad, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes que nada, buenos días a las personas que se encuentran aquí. Y buenos días también a todos los que nos ven por medio de las redes. Sabemos que hay mucha gente que escucha este mensaje, pero no solamente lo escucha, sino que además lo comparte. Y cuando tú compartes el mensaje de la palabra, estás cooperando, estás ayudando a que el reino de Dios se extienda por toda la tierra. Gracias a todos, y yo sé, estoy seguro que en su momento el Señor pondrá sobre ustedes, sobre sus cabezas, las coronas de gloria que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, pues hoy siento yo que es un día muy especial porque el Señor quiere hablar a nuestros corazones de una manera diferente. Ciertamente cuando uno está aquí frente a ustedes es una gran responsabilidad el traer la palabra del Señor, el hablar lo que realmente Él quiere hablar por medio de nuestras bocas y no que sea algo que a uno se le ocurrió, algo que yo creo que debemos hablar de esto, yo pienso que debe ser así. Dios siempre tiene la palabra precisa en el momento preciso para cada uno de nosotros. Y aunque ciertamente aquí en México y en algunos países de Latinoamérica, septiembre es un mes donde se celebra la libertad, porque creo que al menos 5 países de Latinoamérica celebran su independencia en este mismo mes. No quisiera olvidarme de ninguno, pero creo que es Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y por supuesto México. Entonces no podemos dejar de mencionar esto porque el hombre siempre ha buscado o ha querido ser libre. Históricamente, en muchos países que en algún momento fueron colonias, como lo fue nuestro país, hubo algunas personas que se levantaron para buscar esa libertad para el pueblo, para buscar esa libertad para el país. Y esta semana y la semana anterior hemos sido testigos de varios eventos, de varios sucesos. Fuimos a ver una película que, bueno, en lo personal les recomiendo que la vean, que es Sonido de Libertad, porque en ella tú te puedes dar cuenta cómo aún en estos tiempos mucha gente, muchos niños sobre todo, porque de eso se trata la película, son obligados y sometidos a esclavitud por bandas, por cárteles, que ese es su negocio, negociar y sacar provecho de los niños. Es una película desgarradora y seguramente va a conmover tu corazón. Pero también esta semana, en estos días, su servidor quedó altamente impactado por un video que
que nos hicieron llegar a través de las redes. Y en ese video podemos ver cómo en el país hermano de Haití los cristianos son perseguidos, masacrados, son muertos de una manera espantosa. Yo quedé tremendamente impresionado por esto porque nunca había sido testigo, nunca me había tocado ver cómo una persona puede ser quemada viva. Ver su sufrimiento, ver la manera en que esa persona es bañada con gasolina prendida en fuego y ver cómo se revuelca en el suelo, fue algo que en lo personal me impactó demasiado. Me impactó muchísimo. Y esto únicamente porque son cristianos, porque son hermanos tuyos y míos. Ese es su único delito, ser cristianos, ser seguidores y ser fieles a la doctrina de Cristo. Uno pudiera pensar que en estos tiempos eso ya no existe, que hay tolerancia, así como la hay para muchas cosas, pero para hablar de la palabra de Dios es un tiempo peligroso. Y es peligroso, te voy a decir por qué. Porque precisamente el primer interesado en que nosotros seamos esclavos es el enemigo. Y nos esclaviza por medio de ideologías, por medio de leyes que hacen los hombres, donde la voluntad y el plan de Dios es transgredido de una manera impune. Y digo impune porque no hay quien les ponga un freno. Pero se basan o se justifican en que son leyes aprobadas por la sociedad. Y en esas leyes se masacra el plan y el proyecto original de Dios. Pero nadie hace nada. Todo mundo las acepta, todo mundo las tolera, todo mundo las toma, porque finalmente, pues todo mundo tiene derecho a hacer y a hacer lo que se le pegue la gana. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que piensa el mundo. Pero lo importante aquí es ver qué piensa Dios acerca de todo esto. Y la única manera en que podemos saber esto, no existe otra, créemelo, es buscando en su palabra. Y así como hoy somos testigos de estas cosas tan terribles, de estos intentos de esclavizar al mundo por medio de ideologías que son antinaturales, que lo único que buscan es acabar con el plan de la familia que tiene Dios para todos nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, muchas veces queremos ignorarlo porque así somos los seres humanos. Dios nos habla de muchas maneras y nosotros la gran mayoría de las veces cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios porque es más cómodo seguir como estamos. ¿Esto es exclusivo de nosotros? Por supuesto que no. Todas las personas, todos los hombres, nos equivocamos muchas veces al querer hacer lo que nosotros queremos y al pensar que en eso consiste la libertad, en hacer lo que a mí me plazca. Nada más erróneo que esto. Nada más erróneo que esto porque precisamente esa libertad, ese libre albedrío que el Señor nos ha dado es para tomar decisiones sabias. Te recuerdo que en el libro de Deuteronomio nos habla acerca de que Dios dice, si tú haces y sigues mi ley, todas estas bendiciones te van a seguir. Y hay una serie de bendiciones que dice, todas estas van a seguirte, lo más importante, te van a alcanzar. Pero también dice, pero si no lo haces, todas estas maldiciones también te van a seguir. Y entonces al final, Dios dice, yo te digo que escojas lo bueno. Dios siempre quiere que escojamos nosotros lo bueno y nos da la oportunidad de hacerlo porque Él hubiera podido hacer una raza de robots que le obedecieran, pero no lo hizo. No lo hizo porque Dios lo que busca, y la palabra lo dice también, son adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca personas que le adoren de verdad. No por obligación, no por conveniencia, no porque tengan que hacerlo, sino porque estén convencidos de que es lo mejor que podemos hacer. Y así como nosotros pudiéramos pensar que
Todos los que estamos en este mundo estamos de alguna manera expuestos a esto y que algunas personas que son, digamos, que conocemos por medio de la palabra, no han caído en esto y esto es falso también. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes hombres, muchos de las personas que Dios usó para dejarnos su palabra, también cayeron en este error. Y uno pudiera pensar que por ejemplo, Pablo nunca lo hizo. ¿Pero qué crees? Pablo también se equivocó como nosotros. Si tú lees el libro de los Hechos, del capítulo 13 en adelante, comienza a hablar acerca de los viajes misioneros de Pablo. Y ciertamente Pablo fue un hombre grandemente utilizado por Dios y que hizo, como cualquier hombre, muchas veces lo que Dios le pedía. Pero en algunas ocasiones también su carne, también su libre albedrío brotó. Eso no lo hace menos usado por el Señor. Simplemente lo que quiero que veas es que también Él fue susceptible a la equivocación, al error. Y entonces, si nosotros leemos, yo te recomiendo que leas a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, y vas a darte cuenta cómo Pablo estuvo moviéndose todo el tiempo a donde el Espíritu Santo de Dios lo movía. Pero hubo una ocasión, y esto comienza en el capítulo 20, donde Pablo siente que su fin está cerca. Y entonces comienza a despedirse de las iglesias que va visitando. Y en una de estas, que es lo que vamos a ver hoy, no lo vamos a leer todo porque son muchos capítulos, pero yo lo voy a ir narrando y yo te recomiendo que lo leas para que te des cuenta de todo. Pablo sale de Mileto y se despide de allí. Su intención es viajar a Jerusalén. Pero entonces fíjate bien, en el capítulo 20, versículo 22, dice Pablo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos 20, 22. Fíjate bien cómo dice aquí que él, ligado en espíritu, espíritu con minúscula, dice que ha pensado ir a Jerusalén sin saber lo que allá le espera. Pero en el siguiente dice que el Espíritu Santo, el Espíritu está con mayúscula, dice que le ha estado dando testimonio de que allá le esperan prisiones. Es decir, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Pablo que no era el tiempo ni era el momento de ir a Jerusalén. Dios tenía para él, en primer lugar, el plan de que Pablo fuese a Roma, pero él decidió ir a Jerusalén. No sé qué lo movió porque no lo dice aquí, pero si él se estaba despidiendo pensando que ya eran sus últimas visitas, yo pienso que quizás él pensó: voy a Jerusalén para despedirme de mi familia, de mis amigos, de la gente que conozco, porque siento que son mis últimos días. Y eso no está mal, cualquiera de nosotros lo haría, pero en este momento Dios tenía todavía planes para él que debían cumplirse sí o sí. Y esto te vas a dar cuenta cuando lo leas todo, para Pablo fue una especie de tropiezo. Pero quiero que te des cuenta de algunas cosas. Pablo se justifica diciendo que a él no le importa porque su vida no es preciosa para él, mientras él pueda terminar su carrera. Y entonces dice que él fue enviado a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es verdad. Es verdad. También dice que él no ha ambicionado ni oro ni vestido de nadie, nada de eso ha codiciado. Dice, en el 34 dice: antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo,
estas manos me han servido. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho las cosas pensando que está bien, que no importa lo que nos espere, nosotros lo vamos a hacer porque no nos importa lo que nos suceda mientras estemos sirviendo a Dios? Y nos justificamos de esa manera diciendo yo no busco nada, yo no ambiciono nada. Es más, para mis necesidades yo trabajo. Yo me suplo mis necesidades. Como si esto fuera una justificación para dejar de hacer lo que en un momento dado Dios nos está ordenando hacer. Más adelante en el capítulo 21 dice, en el 21:4 dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, nuevamente con mayúscula, que no subiese a Jerusalén. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo le estaba diciendo nuevamente a Pablo, no subas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me dicen esto? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dicen, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Esto lo dijo porque nos habla de que él va a la casa de Felipe, y en la casa de Felipe sus hijas eran profetisas, pero allí mismo llega un profeta que se llamaba Agabo, y Agabo le profetiza. Dice que toma el cinto de Pablo, se ata los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Te das cuenta? O sea, Dios una y otra vez le estaba diciendo a Pablo, no es el momento que vayas a Jerusalén. Pero Pablo dijo, no me importa que me aten las manos, no me importa que me den prisiones, no me importa nada, yo voy a llevar la palabra del Señor. A veces pecamos de temerarios. Sabemos que siempre, porque así lo dijo el Señor, siempre vamos a ser perseguidos, señalados, juzgados, encarcelados. Pero aún esas cosas tienen su momento y su tiempo y su propósito en el plan de Dios. Cuando nosotros las buscamos de manera, digamos, irracional o de manera voluntariosa, simplemente porque yo quiero, estamos, aunque no lo creas, mi hermano, estamos saliéndonos del plan de Dios. Porque Dios nos está diciendo, no vayas allá, te quiero acá. Pablo no es el único, ¿recuerdan a Jonás? A Jonás el Señor le dijo, ve a Nínive, pero Jonás dijo, no quiero ir a Nínive, yo voy a Tarsis. Hizo lo que quiso, ya conocemos la historia. Esa es la gran diferencia entre actuar de manera voluntariosa o liberal y hacerlo en la libertad que nos da el Señor de escoger siempre lo bueno, siempre lo conveniente, siempre lo que se ajuste a su plan. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que Pablo va a Jerusalén, sube a Jerusalén, se para en el templo y comienza a hablar. Les saluda, les habla, les empieza a decir, y todo el mundo está escuchándolo. Y dice que allí dura algunos días. En el capítulo 21, versículo 27, dice así. ¿Ya lo tienen? Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad,
este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice en el 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó en pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Aquí nos damos cuenta cómo, a pesar de la insensatez de Pablo, cómo a pesar de que fue y se metió en los problemas que Dios no quería para él, Dios en su momento envía, y fíjense a quién envía soldados romanos a que lo salven, a que lo saquen de la muchedumbre, porque la muchedumbre lo iba a matar. Y ese era el objetivo, matar a Pablo. Porque cuando él comenzaba a hablar, aquí en estos capítulos nos vamos a dar cuenta que Pablo relata cuando menos 3 veces su testimonio de conversión. Y cuando está hablando de su testimonio, toda la gente lo escucha, toda la gente lo oye, toda la gente le pone atención. Pero en cuanto él habla acerca de Jesús, acerca de la verdad, ¿qué crees que pasa? Toda la gente lo ataca. Y esto es muy comprensible, porque eso sucede hoy en día también. Tú puedes pararte a predicar y no pasa nada. Pero en el momento que tú les dices, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte a Cristo y tienes que cambiar tu manera de vivir, ¿qué sucede? Toda la gente se te echa encima. Porque nadie quiere ser movido de su comodidad. Porque nadie quiere ser quitado de sus privilegios, ni quiere renunciar a nada que haya ganado, en la mejor de las situaciones, honestamente. Ya no se diga si se trata de algo deshonesto. Retomando un poquito lo de la película que te comenté, me llamó mucho y me impresionó uno de los personajes, que por cierto todos son reales, que era un ex narcotraficante. Y era un tipo que era no solamente traficante, sino consumidor de drogas. Y en una ocasión sucede algo, no te voy a platicar más, pero sucede que dice que él se quedó impávido y Dios le habló. Y le dijo que tenía que cambiar su vida. Y entonces cuando el otro personaje le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Él contestó, porque cuando Dios te pide hacer algo, tú no puedes negarte a hacerlo. Y era un absoluto inconverso. No conocía él de la gracia de Dios. Pero Dios, así como a Pablo en su momento, lo convirtió de ser un criminal y un perseguidor, lo convirtió a ser uno de los apóstoles, si no es el que más utilizado para la difusión del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando tú comienzas a hablar acerca de la verdad mueve, la verdad hiere, la verdad incomoda, porque la verdad no todo mundo está dispuesto a escucharla. Pueden escucharte hablar de 1000 fábulas y mentiras y tradiciones y situaciones que tienen siglos sucediendo, porque así a alguien se le ocurrió y lo dan por hecho y lo dan por verdad. Pero cuando tú les hablas de la verdad real, la verdad, la única verdad que existe, que es Jesucristo, la gente no quiere escuchar nada de esto. Cuando toman preso a Pablo, Pablo sabe que si lo sueltan, él va a ser muerto por los fariseos y los saduceos, que son los que lo andaban siguiendo.
Y entonces él se presenta ante el pueblo primero y les dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son ustedes. Él les está diciendo: ¿por qué me juzgan si yo fui criado igualito que ustedes? Pero con una gran diferencia, fíjense bien. Pablo, y eso lo relata en algunas de las cartas, dice era fariseo de fariseos. Es decir, Pablo era uno de los fariseos más conocedores de la ley. Fue alumno de Gamaliel, el mayor maestro de la ley que ha existido. Es decir, alumno del mejor maestro, fariseo de fariseos. Era alguien que conocía la ley al pie de la letra. Y ese celo por la ley, aquí lo relata, le hizo perseguir a los que creían en Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús mismo le habla y le dice: a ti te voy a usar para llevar el evangelio a los gentiles. Es decir, no a los que conocían la ley, sino a los que no la conocían. Porque Pablo, siendo legalista al 100% y conociendo la ley perfectamente, él se dio cuenta de que en la persona de Jesucristo se cumplía todo lo que los profetas, todo lo que la ley decía acerca del Mesías. Por eso Jesús lo usó a él para llevar el evangelio a quienes no conocían nada. Él relata cómo fue su conversión, cómo se le apareció el Señor y cómo fue enviado a los gentiles. Y en el capítulo 22, 19, él dice: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pablo mismo le pregunta al Señor: pero ¿por qué yo, Señor? Si yo perseguía a los que creían en ti. Es más, yo estaba de acuerdo en que les mataran. Y no solamente estaba de acuerdo, contemplaba hasta que eran muertos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? El Señor lo escogió a él. Y le contesta en el 21, en el versículo 21, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo relata todo esto, pues nuevamente se alborota la gente. Y entonces Pablo es llevado al concilio. Y en el concilio es acusado por los fariseos, es señalado y es pedido para darle muerte. Cuando Pablo se ve en esta situación, entonces dice: ¿por qué me acusan si yo también soy fariseo? Yo creo en la resurrección, los saduceos no, pero, y le pregunta al concilio: ¿acaso aquí me van a juzgar por hablar acerca de la resurrección? Y entonces, cuando esto sucedió, Pablo pide protección. Y entonces le dicen: ¿dónde quieres ser juzgado? Porque él les vuelve a decir que él es romano, que él tiene la ciudadanía romana, que él nació en territorio romano y que él apela a César. Fíjate bien, ¿eh? Él apela a César, siendo el apóstol más usado por el Señor, en vez de apelar a Dios, apeló a César, apeló al hombre, buscó la protección del hombre. Dios es infinitamente bueno.
porque aún en esa situación Dios lo guardó. Dios le cuidó. ¿Por qué? Porque había todavía un plan para él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caminado por este mundo? Y cuando nos sentimos en una situación de peligro, en lo primero que pensamos es en quién conocemos, quién nos puede ayudar, quién está en el gobierno que nos puede echar la mano para agilizar tal trámite o conseguir alguna situación a nuestro favor, o que nos condonen una multa, o que, no sé, lo que se te ocurra, que un trámite sea más rápido. ¿Cuántas veces apelas al hombre para que te ayude? ¿Y funciona? Entre comillas, funciona. Entre comillas, porque en quien primero tendríamos que habernos apoyado es en el Señor. Y Pablo también debió haberlo hecho y no lo hizo, porque él pensó que ese era un salvoconducto para poder conservar la vida y para poder salir adelante, porque él sabía, de acuerdo a la ley romana, de que si era juzgado por Roma, iba a ser liberado y no iba a ser entregado a quienes lo estaban pidiendo, que eran los fariseos y los saduceos. Cuando esto sucede, dice que el Señor se le apareció y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le estaba diciendo: tranquilo, ya te metiste en este arengue, yo te voy a sacar, pero te voy a sacar porque es necesario que vayas a Roma. Ese era el siguiente paso de Pablo. Pero Pablo decidió hacer otra cosa. Cuando Pablo es presentado al gobernador en turno, que era Félix, Félix también le dice: pues es que yo no encuentro por qué hay que juzgar a este hombre, ni por qué darle muerte. De tal manera que dice: pero, pues como tú apelaste al César, pues entonces mi obligación es mandarte con el César. Fíjense bien, ¿eh? El César, ¿a dónde iba a ir Pablo a buscar a César? A Roma. ¿A dónde lo quería mandar el Señor? A Roma. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando Pablo es presentado ante Félix, pues Félix dice: pues lo vamos a tener encerradito mientras lo podemos mandar. Hay un cambio de gobernador y en esos días, dice en el capítulo 25, dice que se presenta el rey Agripa y su esposa Berenice. Dice que vinieron a Cesarea, donde estaba preso Pablo, a saludar a Festo, que era el nuevo gobernador. Y entonces cuando llegan, Festo, que es el gobernador, les habla acerca de Pablo. Y entonces le dicen: a ver, queremos escuchar a ver qué dice. En el capítulo 25, versículo 20, habla Pablo y dice, dice: yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y le dijo: mañana le oirás. Pablo nuevamente argumenta toda su defensa, nuevamente explica acerca de su vida anterior, de lo que él era, y nuevamente habla acerca de su conversión. Cuando está hablando de esto, Agripa le dice, en un momento dado le dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, su defensa fue tan fuerte, tan firme, tan sólida, que Agripa dice: por poquito y me convences.
de ser cristiano. Pero, dice, pero, pues ok, como tú has dicho que quieres ser juzgado por César, pues entonces te vamos a mandar a Roma. Y allá vas a ser juzgado. Lo mandó con una escolta de 200 soldados. Fíjate nada más, de qué manera Dios guardó la integridad de Pablo para que no fuese tocado, no fuese azotado, no fuese hecho nada. Incluso le dieron la libertad de poder tener contacto con sus amigos y llevar un acompañante. Él iba sin grilletes, como prisionero, pero sin grilletes. Y entonces, fíjate bien, me llama mucho la atención cómo termina este capítulo, porque en el versículo 32, Agripa, que era el rey, dice, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? ¿Te das cuenta? El rey Agripa le está diciendo, si no hubiera pedido hablar con César, aquí mismo le hubiéramos liberado. Pero como él pidió, pues entonces va para allá. Cuando Pablo es llevado a Roma, Dios le vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque antes de salir el barco, nos dice la palabra que él les dijo, no es bueno que salgamos porque el tiempo no se ve bien. Sin embargo, no le hicieron caso, zarparon. Pero en medio del mar hubo una gran tormenta y estuvo a punto de hundirse el barco y todo mundo estaba temeroso porque llevaban mucha gente, llevaban prisioneros. Dice que iban más de 260 personas en el barco. Sin embargo, Pablo les dijo, tranquilos, esta parte me encanta. Esta parte es uno de los versículos que a mí me han marcado en mi vida. Y está en Hechos 27-23. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En ese momento, Pablo estaba declarando que el único que gobernaba sobre su vida era Dios. Después de haber cometido todo el error que cometió, después de haber sido rescatado por el Señor, de haber sido puesto a salvo en una nave para ir a donde el Señor lo quería mandar, Pablo reconoce que Dios le ha hablado porque es el Dios a quien sirve y del cual es, al cual pertenece. Cuando tú declaras en tu corazón que tú le perteneces a Dios y que estás para servirle a Dios, Dios te habla y Dios te usa. Y le dice al capitán del barco, tranquilo, vamos a perder la nave, se va a perder todo, pero no se va a perder ni una sola vida. Ni uno solo de sus cabellos, dice, va a perecer. Y así sucede. Naufragan, llegan a una isla que es la isla de Malta, y entonces ahí en Malta los ayudan a reembarcarse para que lleguen a Roma. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces tú y yo estorbamos de tal manera el plan y el trabajo del Señor por hacer nuestra voluntad? Porque no queremos renunciar a una adicción, a una posesión, a un trabajo, a un estatus, a una manera de vivir. No queremos renunciar. Dios nos habla y nos dice, es necesario que hagas esto, pero yo no quiero. Tú quieres que arregle tu matrimonio, pero no estás dispuesto a renunciar a las cosas que estorban tu matrimonio. Tú quieres que arregle tus finanzas, pero no estás dispuesto a renunciar a la manera en que manejas tus finanzas. Tú quieres que te dé un buen trabajo, donde estés a gusto, donde ganes bien, pero no estás dispuesto a trabajar como Él quiere que trabajes. Tú quieres que arregle tu vida, pero no estás dispuesto a ponerla en sus manos ni a entregársela para que Él la maneje. Y en esa libertad
que ostentamos, tomamos decisiones que no tienen nada que ver con el plan de Dios. A veces nos vanagloriamos, como lo hizo Pablo también en esta ocasión, de quiénes somos, de lo que hemos estudiado, de nuestro árbol genealógico, de nuestro círculo de amigos y conocidos, de nuestro trabajo que tiene, digamos, un puesto de eminencia o que podemos tener autoridad sobre ciertas personas o ciertas cosas. Y nos justificamos en eso. ¿Por qué me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer si yo soy abogado, o soy arquitecto, o soy licenciado, o soy teólogo? No importa. A veces nos queremos justificar por nuestro conocimiento y nuestras habilidades el por qué estamos tomando esta decisión. Pero se nos olvida que al Señor no le importa si tú eres el mejor de tu generación, si eres el más conocedor de todas las leyes y de todas las situaciones. A Él no le importa eso. A Él lo que le importa es que cuando Él te dice, haz esto, lo hagas. Y recibe más recompensa una persona que no sabe nada, pero que obedece a la palabra de Dios, que aquel que tiene toda su vida estudiando, que es hábil para hacer muchas cosas, que tiene muchas facultades físicas o de conocimiento, pero que no obedece la palabra del Señor. Todo aquel que cuestiona sin razón, porque el Señor nos da la libertad de cuestionar y de preguntar. Pero cuando Él te muestra la verdad, tendríamos que aceptar la verdad como es, no como a ti o a mí nos parece que deba ser, no como a ti o a mí nos platicaron que era, sino como la palabra dice que es. ¿Cuántas veces en la ostentación de esa libertad hemos pasado sobre las libertades y los derechos de otras personas? ¿Cuántas veces tú, marido, has ignorado las palabras y las peticiones de tu esposa? ¿O cuántas veces tu esposa has ignorado las instrucciones o las peticiones de tu marido? ¿Por qué? Porque pensamos inmediatamente, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo por eso trabajo. Yo por eso produzco. Yo por eso hago lo que tengo que hacer. Muchas, bueno, lo expresan de otra manera, pero dicen, para eso me he esforzado. Tengo este auto porque me lo merezco. Para eso me he fastidiado la vida. Y nos cuesta mucho trabajo, por no decir que no queremos, cambiar esas cosas que el Señor nos está pidiendo que cambiemos. Que nos está diciendo, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. El Señor en Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque caminar en la verdad es caminar en libertad. Caminar en la verdad es caminar sin culpas, sin agravios. Caminar en la libertad, caminar en la verdad es saber que mi felicidad y mi bienestar no depende de las cosas que están a mi alrededor. Depende de lo que está dentro de mí. Y si dentro de mí está el Señor, yo necesariamente voy a ser feliz. Porque yo he escogido la verdad. Y la verdad dice que yo no solamente puedo, que yo no solamente quiero, sino que Dios quiere que yo sea bendecido y sea feliz. Pero para que eso suceda es necesario que yo conozca la verdad, que deje de ser religioso, que deje de ser tradicionalista y vea
lea, entienda, acepte y crea la única verdad que es Jesucristo. Voy a terminar con Gálatas 5:1. Y en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y Cristo nos ha hecho libres porque Él nos ha librado de toda carga, de todo pecado, de toda deuda. Cuando tú estás libre de deudas, estás libre para caminar por donde quieras. Y no me refiero a las deudas económicas solamente. Había una deuda impagable por parte de nosotros y esa deuda era de pecado. Sin embargo, por cuanto Cristo pagó por tus pecados y mis pecados, hemos sido liberados de esa carga y ahora podemos caminar libres, con la frente en alto, sabiendo que nuestra deuda fue pagada por el único que podía pagarla. Que nosotros hemos sido adquiridos a precio de sangre. Que hemos sido libertados a precio de sangre. De manera que si tú crees que este mes es para celebrar la libertad política de nuestros respectivos países, está bien celebrarlo, es un acontecimiento histórico. Pero hay un acontecimiento más grande que celebrar y ese lo celebramos todos los días. La libertad que Cristo nos dio. La libertad que nos hace verdaderamente libres. La libertad en Cristo Jesús no tiene límites, no tiene tiempo. Lo único que requiere es que tú puedas creer que eres libre por la sangre de Jesús. Amén y amén.